Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues, qué bonita la lección la de ayer. 321. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Y es que, bueno, la lección empieza diciendo que nosotros no tenemos idea de lo que era la libertad, lo que es la libertad, ni lo que nos podría hacer libres, ni siquiera a dónde buscarla, que la hemos estado buscando en el mundo que vemos. Pero si el mundo que vemos es solamente un reflejo de nuestros pensamientos, pues es obvio que al buscar afuera, hemos olvidado que la fuente de lo que está afuera es nuestros pensamientos y que es ahí donde tenemos que empezar en nuestra mente, porque nuestros pensamientos surgen de nuestra mente. La libertad la teníamos que buscar ni siquiera en los pensamientos que teníamos con respecto a lo que somos o lo que creemos el mundo, sino que lo tenemos que buscar en más allá de nuestros pensamientos, en la mente superior. Solamente buscando más allá de la voz del ego es como nos encontramos con la voz del Espíritu Santo, que inmediatamente nos damos cuenta que durante toda nuestra existencia ha estado ahí recordándonos la paz, recordándonos el amor, recordándonos la unidad, pero que nosotros, al oponer excusas como diciendo, es que fulanito me hizo esto, susanita es aquello, pues lo único que estamos haciendo es poner excusas para no seguir la guía que siempre hemos tenido, la verdad. Así que la lección decía que aceptábamos que ya no íbamos a ser nuestro propio guía, porque al decidir ser nuestro propio guía, lo único que estábamos haciendo era dar vueltas en círculos alrededor del dolor, de la carencia, de la pérdida, del miedo, y obviamente no encontrábamos el camino. Así que el camino hacia la libertad. Pero como el camino hacia la libertad no es algo que nosotros hayamos ideado o comprendido, pues obviamente que necesitamos la guía de alguien que sí supiera cuál era la ruta a seguir. Y por eso la lección decíamos que confiamos en Dios, puesto que había dispuesto una voz que nos iba a guiar. Adelante. Bueno, es que pues todo esto nada más es la forma en que nos hemos dirigido oyendo al ego en lugar del Espíritu Santo. Entonces no sabemos dónde buscar porque queremos estar lejos y lo mismo de siempre, ¿no? El miedo a Dios, el miedo a acercarnos inclusive a Dios porque creemos que no nos va a hacer caso por malos. Entonces, pues, es una situación que hemos vivido de esa manera, pero ahora pues nos damos cuenta que ese camino que habíamos elegido pues no es el lugar donde estamos buscando nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra dicha, no es ahí. Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz que sí nos va a dirigir al camino correcto. Y pues eso es la del Espíritu Santo, es la decisión que tomemos para escuchar al Espíritu Santo y dejar de escuchar al ego. Nada más, es decisión. Es una decisión. Por eso es reencontrarnos con el amor, con la dicha, con la paz, con toda la libertad, es precisamente aceptar que nosotros no reconocemos el camino y que nos vamos a permitir ser guiados por la voz que habla por Dios. Y la verdad, como dice aquí, que es inequívoco el camino que nuestro Padre ha señalado,
y que además es tan seguro como sus promesas, porque Dios jamás promete. Dios solamente nos ha dado desde el principio de la creación, desde cuando nos creó, nos dio todo esto. No es algo que nos lo está ofreciendo para que lo tomemos. Más bien nos está pidiendo que permitamos que se nos vuelva a recordar que ya tenemos todo lo necesario para salvarnos de este mundo, de las decisiones que nosotros hemos tomado al pretender separarnos, cosa que no recordamos porque me acuerdo que en el capítulo 19 o el 21 habla que nosotros hicimos una promesa al ego de jamás acordarnos de dónde veníamos. Por eso no lo tenemos en nuestra mente el momento de la separación, porque el ego cuidadosamente ha mantenido eso oculto dentro de las profundidades de nuestra mente. Pero Dios, bien que se acuerda, y sin embargo dice, tú eres mi hijo amado y tienes que regresar porque el único lugar donde puedes ser feliz es en el cielo. Así que pues estas lecciones nos dotan de una paz que siempre hemos tenido, pero que habíamos hecho a un lado porque pensamos que era vivir en un mundo de color de rosa y que era absurdo estar sin defensas que nos protejan de lo que creemos que son, lo que es el mundo y lo que son las demás personas. Realmente estar en paz, renunciar al miedo, es la única manera de regresar a casa. Y precisamente de eso es lo que habla el libro de texto. Estamos en el capítulo 5, Curación y Plenitud. Hoy empezamos la séptima sección que se llama La decisión en favor de Dios. Y precisamente está hablando de esto que la lección nos ha marcado el día de hoy. Está muy interesante, así que empezamos con el párrafo 1. Adelante, Leti. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad, de tu dicha, mejor que él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de en beneficio de todos los que él creó mediante él. Pues está muy claro porque aquí nos está hablando de un momento del que no nos acordamos, que es lo que decía, de que el ego nos hizo prometer que jamás nos acordaríamos de cuál era nuestro origen. Pero es una cosa paradójica porque nosotros al separarnos de Dios y que en ese entonces teníamos el contacto directo con Dios, nosotros decidimos al separarnos fabricar una voz que nos ayudara a explorar un mundo que fabricamos. Entonces suena como demencial, ¿no? Pero así es, efectivamente. Por eso dice aquí, ¿crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? El ego es una voz que siempre nos marca la separación. A través del ego creemos que somos un yo. Por eso el ego significa yo. Una caja particular en la que creemos ser una persona en particular. Y en cambio, la voz de Dios abarca el todo. ¿Podría una cosa diminuta, limitada, ahogar a la voz de Dios? Pues es imposible. ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de él? Pues el sistema de pensamiento del ego es un sistema completamente centrado en el yo. Obviamente es un sistema de pensamiento limitado y nosotros lo hemos experimentado porque siempre pensamos erróneamente acerca de los demás,
¿Por qué? Porque siempre los vemos desde la perspectiva limitada de nuestro yo. Ese es el ego, ese es nuestro yo. ¿Se puede inventar un sistema de pensamiento que pueda separarnos del de Dios? Pues obviamente que no, porque el de Dios implica el todo absoluto. Ya hemos entendido a través de todas las lecciones que hemos explorado, que hemos estudiado, que todas las personas en este mundo, en cualquier tiempo que hayan estado, o finalmente conforman una sola mente. Esa es la mente uno, la mente de la filiación, así se llama. La filiación, todo implica una sola mente. Entonces, no podemos separarnos ni siquiera de la mente de Dios ni de la mente de los demás. Todos percibimos los pensamientos de los demás, pero no somos tan conscientes de ello porque el ego, al haber nosotros hecho la promesa de que jamás nos íbamos a acordar de nuestra fuente, también inmediatamente al haber aceptado ese contrato, nos iba a hacer que nuestra mente se encontrara limitada y no percibir los pensamientos de todos los demás, que finalmente es una sola mente. Otra parte, ¿crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? ¿Mejor que Dios? Pues es que en el cielo no había más, no existe nada más que el amor, la paz, la felicidad absoluta, la inmortalidad, la unidad. ¿Podría haber algún peligro del que nos tuviéramos que cuidar? Pues no. Entonces, Dios nos encarga de nuestra seguridad porque Dios solamente creó lo hermoso, lo santo, lo puro. ¿Podríamos esperar algún ataque de lo inocente, de alguien que es inocente y puro, que es completamente amoroso? Pues no. Por eso la dicha es el único camino que tenemos a nuestra disposición. Creo que quieres comentar. Bueno, ya ahorita, antes de pasar a la siguiente en estas preguntas, o sea, muy concretamente, lo infinito no puede ser cubierto por lo finito, así tan sencillo, ¿no? Pero en esta parte dice que crees que realmente te puedes encargar de tu seguridad y dices tú bien que en el cielo no había necesidad de seguridad, no, definitivamente eso es lo que nosotros sentimos aquí, pero también en el momento que hicimos ese pacto de separarnos y de no acordarnos, Dios nos dio la respuesta, por eso puso al Espíritu Santo inmediatamente, fue al unísono, ¿no? Cuando nosotros decidimos, cuando el Hijo de Dios decide separarse y empezar a fabricar su propio mundo, pues también Dios decide, crea al Espíritu Santo, porque esa es su seguridad, exactamente. Esa es la seguridad del Hijo de Dios, porque Dios sabía que eso era imposible y que ahora necesitaba seguridad. Estando en el cielo, obviamente que no lo necesitaba, pero ahora sí. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar seguridad? Pues precisamente Dios a través del Espíritu Santo. Y sí, efectivamente, todas estas preguntas que nos hace, pues esa ha sido nuestra creencia al haber escuchado siempre la voz del ego. Y nuestra mente, yo siempre insisto en que no es tanto, sí, a pesar de que nos diga el curso que está dividida, para mí comprenderlo de otra manera, nada más está nublada una parte, donde hemos escuchado más fuerte la voz del ego y menos la del Espíritu Santo, pero siempre ha permanecido en nosotros la voz de Dios por una razón, porque lo que Él creó no se puede modificar, no se puede deshacer, no puede, es inmutable. Entonces, lo único que hicimos es subirle el volumen más a nuestro guía para ir contentos sobre el mundo que nosotros habíamos creado. Pero la voz de Dios, ese espíritu, pues nunca le ha sufrido nada, simplemente hemos escuchado la voz equivocada. O sea, la mente que fue creada desde el principio, pues sigue
tal como fue creada. No ha sufrido ningún cambio, no ha sufrido nada. Ahí ha estado siempre, siempre ha estado. Y esa es esa parte donde nos hace buscar esa dicha, esa felicidad. Que nos hemos equivocado, sí, pero yo creo que todos, absolutamente, hemos buscado algo mejor siempre, porque no nos resulta lo que hemos obtenido al hacer precisamente caso al ego, y estamos buscando y buscando. ¿Estamos buscando en un lugar equivocado? Sí, habíamos buscado en un lugar equivocado, pero ese es nuestro instinto de buscar la paz y la dicha de siempre, ¿no? Porque esa es la parte de nuestra mente latente que Dios nos ha dado y que nos hace regresar nuevamente a la fuente. Sí, es que todos queremos ser felices. Siempre se ha buscado eso. Ahí está. Aunque no sepas quién eres, aunque no aceptes que eres hijo de Dios, siempre has buscado la felicidad, siempre. En todos los tiempos se ha buscado eso. Entonces, simplemente se ha hecho caso precisamente a la voz que que el mismo Hijo de Dios lo creó, o sea, a esa voz que decidió que fuera su guía, y pues al ser esa la decisión, pues obvio que tienes que seguirla, ¿no? Dice, también crees firmemente en tus fabricaciones, porque son tus pensamientos, y tienes ese poder, ¿no? Y tienes esa capacidad de creer firmemente en eso porque tú lo fabricaste. Y es que es un poco paradójico, porque todos sabemos que queremos ser felices. Ahí está el anhelo por la paz. Pero el ego mete la cuchara y dice, no, mira, es que ponte a estudiar, vas a encontrar ahí la felicidad. Y resulta que estudias y no encuentras nada. Terminas los cursos, no encuentras nada. No, es que tienes que comprar ahora una casa. No, pues ahí vas buscando la casa. Tienes el anhelo, pero siempre todos hemos seguido equivocadamente la voz del ego porque creemos que en las cosas materiales encontramos aquello que nos hace falta. No es en las cosas materiales, pero aquí dice que simplemente tú tienes que echar sobre los hombros de Dios toda tu angustia, todos tus miedos, todas tus cuitas, tus carencias, y que Él, es más, no tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado, porque finalmente la respuesta de Dios para cualquiera de tus dilemas en este mundo tiene una respuesta. Y simplemente porque Él cuida de ti. Dios jamás nos ha abandonado, aunque nosotros abandonamos el cielo, entre comillas, porque si Dios abarca todo, porque no tiene fin, porque es infinito y eterno, pues es absurdo que nosotros estemos fuera de Dios. No podemos estar, es algo que todavía nos cuesta trabajo entender. Si Dios abarca todo, no podemos estar alejados de Dios. Simplemente fabricamos una ilusión y, como dice el curso, estamos dormidos soñando pesadillas. Así que su voz, la voz que habla por Dios, nos recuerda continuamente que tenemos motivos para sentirnos esperanzados porque siempre estamos bajo el cuidado de Dios. No podemos elegirnos excluirnos de su cuidado porque la voluntad de Dios es que seamos para siempre felices. Entonces, no nos podemos excluir porque como la voluntad de Dios lo abarca todo. Por lo tanto, para el ego es así, lo siente como una condena, como que no se puede escapar de la voluntad de Dios. Y nosotros creemos, al igual que el ego, que no podemos escapar de la voluntad de Dios y lo vemos como algo terrible, mas sin embargo es porque hemos tenido una incorrecta interpretación acerca de la voluntad de Dios. No es el fin del mundo, tal como lo rezan algunas. Ya lo acabamos de ver con el juicio final, lo vimos con el segundo advenimiento de Cristo. Simplemente la voluntad de Dios es el advenimiento del amor. Y el juicio final no es más que la última declaración en la que Dios corrobora, diciendo, Dios, mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo, y solamente es un ser al que yo le doy todo mi amor, y mi Hijo es
tan amoroso como yo mismo. Entonces, la voluntad de Dios es simplemente que seamos felices. Así que, adelante, sí. Adelante. En esta parte, en ese su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. Y esa es la parte que digo yo, tu parte sana de la mente, es donde te está dando esos motivos para buscar y esos motivos para seguir esperanzado en que vas a encontrar eso que buscas. O sea, sí tienes esa esperanza. No creamos que estamos así totalmente cegados. Sí hay esa esperanza porque eso es lo que nos ha movido a buscar nuevamente. Que nos hemos equivocado, pues sí, porque estamos oyendo la voz más fuerte, pero sí tenemos esa esperanza, esa parte de nuestra mente que a lo mejor habla muy quedito, pero sí la tenemos presente, porque eso es lo que nos ha movido a buscar y a seguir teniendo fe en que vamos a encontrar. Y eso también, esa fe, pues también es pues la parte en que sentimos que Dios no nos ha abandonado. Es esa parte que a lo mejor podría ser débil en algunos, pero se va haciendo cada vez más fuerte, porque eso es lo que nos ha movido a buscar y a seguir buscando y no a quedarnos, decir, bueno, pues ya mejor no hago nada porque aquí me voy a quedar. No, seguimos buscando. O sea, a través de los años siempre se ha buscado lo mismo. Aunque haya habido guerras y todo, siempre se ha buscado lo mismo. Entonces es esa parte de nuestra mente que sí está en contacto con el Espíritu, con Dios, y que esa es la que nos mueve a seguir buscando y tener la fe en que se va a encontrar y que Dios no nos va a abandonar, ¿no? Y acabas de decir algo muy interesante porque dices es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la renuncia al miedo. Sí. Y es que renunciar al miedo implica mucho, es algo que inclusive no nos podemos imaginar, porque yo estaba imaginándome, bueno, y renunciar al miedo, ¿cómo sería? Ay, no, pues ahora sí voy a poder hacer esto, aquello y el otro. Y no, realmente renunciar al miedo implica jamás pensar mal de nada ni de nadie, tener la libertad de no temer de nada. Y precisamente en la lección de hoy habla precisamente de esto, de la renuncia al miedo. Pero para introducir a la lección de hoy, vámonos al 11º tema que se llama ¿qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, que es lo que yo decía. Sí.
pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de la unión con su Creador. Eso es lo que decía yo, siempre hay esa parte, ¿no? Sí. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos la creación en nombre de su Creador, la santidad misma cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Pues aquí hay, bueno, ya sabemos que estamos leyendo en esta serie de 10 lecciones, estamos leyendo esta parte que la usamos como una introducción, tal como lo indica la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Y hay aquí un versículo que dice, lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo aún cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo. Y me acordé en ese momento que estabas leyendo esta parte, cuando Jesús dijo, y está escrito en la Biblia, dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y muchos empezaron a hacer la interpretación de que hablaba del matrimonio. No está hablando del matrimonio porque para Dios son irrelevantes los cuerpos, o sea, Dios no creó cuerpos. Estaba hablando de algo mucho más importante y aquí está la clave. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo. ¿Y de qué está hablando? Pues está hablando de la unión de Dios con su Hijo. O sea, que nosotros somos uno con Dios para siempre, durante todo el tiempo y cuando este se acabe, porque es algo. Ha cambiado. Y no ha cambiado. Entonces, lo que decía Jesús fue que está escrito en la Biblia, se ha interpretado desde la perspectiva del ego, desde esa cajita limitada, pero aquí, como hemos visto, inclusive en la sección anterior, está haciéndonos la reinterpretación de lo que realmente Jesús dijo. Así que, digo, es como para sentirse alegre, porque además dice, está hablando de que la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios. Ya hemos hablado que los pensamientos de Dios son para siempre. Y aquí nuevamente afirmar que nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Por lo tanto, nosotros, cada uno de nosotros somos los pensamientos, con P mayúscula, los pensamientos de Dios. Entonces, no podemos estar fuera de su mente porque los pensamientos no abandonan su fuente. Así como dices, lo que leíste es referente a la unidad del Padre con el Hijo, que son uno, pues también es lo mismo con la unidad del Hijo, o sea, los que formamos la filiación. O también. sea, esa unicidad nunca se ha perdido, o sea, esa unicidad del Hijo de Dios nunca se ha perdido. Nosotros estamos en esa ilusión de haber separado en tantos cuerpos a ese Hijo, pero en realidad eso nunca ha sucedido porque no puede ser. O sea, lo que Dios creó no puede sufrir cambio. Entonces, pues nada más hay que dejar atrás nuestras ilusiones para volver a la unicidad. Sí, porque yo soy uno contigo, que cualquiera que me escuches, donde quiera que estés, somos uno, pero estamos dentro de esta distorsión mental en la que creemos que yo soy yo y tú eres tú. Yo soy Carlos, tú eres Belén, tú eres Fer, tú eres Inés, tú eres Leti, tú eres... O sea, es solamente una proyección, no es real. Entonces, cuando estamos hablando de de la verdadera unicidad, donde somos uno y que no podemos estar separados de Dios, y como dice aquí, lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente es uno para siempre. Así que, es decir, no solamente es la unidad del Padre con el Hijo, sino del Hijo. Del hermano con su hermano. Sí, o sea, esa unidad del Hijo que ahorita nosotros, porque eso es lo que estamos trabajando, por decirlo de alguna manera, tratando de unir al Hijo, y ese es parte de nuestro trabajo, de nuestra labor en este mundo,
hacer que toda la filiación se una y volver a la integridad del Hijo de Dios. Efectivamente. Bueno, pues vámonos a la lección 322. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto yace su recuerdo, y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único Hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo que por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Híjoles, es que ese final está tremendo, porque dice que lo único que sacrifico son las ilusiones nada más. ¿Y cuáles son las ilusiones? La pérdida, la carencia, el miedo, el dolor, la tristeza, la enfermedad, cualquier atributo que te haga sentir incómodo es una ilusión. ¿Y qué es lo que te está pidiendo? La lección dice que te pide que solo puedes renunciar a lo que nunca ha sido real. Dios no creó el miedo, el dolor, la carencia, la pérdida, la enfermedad, ni la muerte. Dios no creó eso, por lo tanto, podemos estar muy libres renunciando a todo eso. Y a medida que desaparece todo esto que nos produce miedo, ¿sí? Nos damos cuenta que hay una serie de regalos, porque el miedo nos está obstruyendo la verdad. Cuando nosotros renunciamos a todo eso, nos estamos dando cuenta de los regalos que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son los regalos? Paz infinita, dicha infinita, inmortalidad. Nos ha dado el conocimiento absoluto de que somos un solo ser con Dios. Es un gran regalo. Pero con nuestros pensamientos de separación, lo único que estamos haciendo es poner una cortina sobre ellos y intentamos no darnos cuenta de algo que no es real. Intentamos darnos cuenta de que existe la muerte, intentamos darnos cuenta de que existe la vejez, que existen cuerpos que están sujetos a un cambio, a la metamorfosis del tiempo, y eso no existe. Por eso dice que aquí, ¿qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Perder el miedo de manera absoluta y no tener miedo de nada, o sea, yo realmente no alcanzo a pensar qué podría ser eso. Sé que es la unidad y no es simplemente a perder miedo, no sé, a ir a nadar o a aventarme por un paracaídas. Es irrelevante eso. Perder el miedo a la muerte por ejemplo, es algo que yo me pongo a pensar, ¿qué sería no tener miedo de la muerte? Y es algo como que dice, oye, te da una gran libertad. No sabemos qué es perder el miedo el miedo en sí. ¿Qué es sacrificar el miedo? No tengo idea, pero obviamente, tal como estamos leyendo el curso, nos podemos dar una idea de que es algo muy bello. ¿Quieres comentar algo? Mira, dice que lo único que sacrifico son las ilusiones. En este mundo a veces hemos dicho, hay que sacrificar para obtener. Creemos que hacemos sacrificios, entre comillas, para obtener otras cosas. Y dice, pues, lo único que se puede sacrificar aquí, en este mundo, porque en el cielo no hay sacrificios, pues
lo único que puede sacrificar son las ilusiones, y son precisamente esas partes donde pues nosotros creemos perder algo, creemos que pues hay que sacrificar eso para obtener algo mejor, y todo eso sigue siendo parte de la ilusión que hemos creado, ¿no? Entonces, pues si ya a estas alturas de los 320 ejercicios ya sabemos cuáles son las ilusiones, pues ya no tenemos miedo de perderlas. Ya no tenemos miedo de perder esas ilusiones porque hemos visto ya, inclusive hay muchas personas que ya han visto sus milagros, ¿no? Que ya han experimentado sus milagros, y que esta lección la puedes aceptar mucho más fácil, porque dices, bueno, pues sí, ¿qué espero de todo lo que he tenido? Al contrario, ya queremos deshacernos de todo lo que hemos tenido en este mundo. Uh-huh. Ya no lo veríamos como sacrificio, porque ya, ahora sí que a veces hasta decimos, ya estoy cansada de tener las mismas circunstancias por toda la vida y no saber cómo zafarte de eso, cómo resolverlas. uh-huh. Entonces, pues aquí está, ¿no? Pues hay que renunciar a todo lo que no fue real, y entonces sí aceptar todo lo que Dios nos dio desde la creación. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Las ilusiones no han sido Nunca reales. fueron reales. Las necesidades no son No son reales. reales. Los cuerpos no son reales. Y lo único que siente necesidad es el cuerpo. Lo único que necesita, lo que siente miedo es el cuerpo. Lo único que siente dolor es el cuerpo. Pero el cuerpo, Dios no lo creó. Por lo tanto, como dice aquí en la lección, lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Vamos a despedir la transmisión del día de hoy haciendo un resumen de las últimas lecciones para conformar una nueva oración. Vine a salvar al mundo. Mi Padre me da todo poder. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios. Hasta mañana. Hasta mañana, Guis. Ahorita vemos tu caso.